Rodrigo Pinto, que es primero que se va a referir al tema, crítico literario del diario Mercurio y del País, de España, y además de ello ha sido varios otros medios que sería muy largo enumerar, digamos. Fundamentalmente uno de los personajes literarios que escribió gravitantes del momento, y bueno, él va a ser el primero en referirse a este tema y los quiero dejar con él. Quiero aclarar que no soy un especialista en poesía y tampoco en Enrique. Soy, eso sí, un lector habitual de poesía, un género desafiante que me gusta mucho, porque representa lo más propio y característico de la literatura, el trabajo con el lenguaje y su desdoblamiento en múltiples significados. Esto es lo que constituye la literatura en todos los géneros y está especialmente presente en la poesía. Hay lectores de poesía que nacen y otros que se hacen. Yo soy del segundo grupo. No leí poesía hasta que estaba en tercer año de la universidad y fue gracias a una profesora, Adriana Valdés, que compartió durante algún tiempo su vida con Enrique Lin. Y ella sí es, claro, una especialista en su obra. Adriana, pues, en un curso de estética, cuyo nombre no recuerdo, nos hizo leer a César Vallejo, a Carlos Gilman Belli y a Miguel Hernández. Para mí fue un descubrimiento, fue encontrar un nuevo continente. Por supuesto, en otros cursos de la universidad y en el colegio había leído poesía, pero nunca con la pasión y el asombro que me despertaron esos nombres. Desde entonces, aunque como crítico he puesto el acento mucho más en la narrativa, leo poesía y de vez en cuando reseño algún libro de este género. Obviamente la selección de lecturas no era inocente. Corría 1975 en Chile, en dictadura, en la Universidad Católica. Y leer España, aparte de Mística Cáliz, o los últimos poemas de Hernández, La canción del esposo soldado o El niño yuntero, significaba hablar de una guerra civil, de fascistas y republicanos, de soldados alzados y civiles resistentes, aunque fuera en otro país y muchos años atrás. El gesto, de todos modos, no podía ser explícito. Formaba parte de las maneras de decir sin decir, propias de un tiempo en el que campeaban la sospecha y el miedo. Pero a su modo, de aquella manera oblicua, la enseñanza de la poesía y el valor de la palabra para revelar el mundo se mostraba también como un gesto de resistencia. Creo que no lo tenía claro en ese entonces, porque lo que recuerdo es el deslumbramiento ante el uso contemporáneo de la métrica del siglo de oro en Belli, ante los sonetos de Hernández, ante los poemas en prosa de Vallejo. Pero a la distancia veo con más claridad qué era lo que de verdad estábamos aprendiendo, al menos quienes estábamos dispuestos a aceptar la lección. Algunos años después, en 1979, Enrique Lin cumplió 50 años y decidió hacer una celebración pública en el Salón de Actos del Goethe Institut. Por cierto que no al modo clásico, con torta y cumpleaños feliz. Se asemejaba más bien a una acción de arte de aquellas que florecieron en Europa en la década anterior, actos que se constituían en obras únicas e irrepetibles, solo a veces rescatadas por el registro audiovisual. Este era el caso. Mientras se proyectaban películas en las paredes, no recuerdo si una a la vez o varias, también se filmaba el acontecimiento con, creo recordar, cámaras de cine. Confieso que no entendí mucho. La gente paseaba, conversaba, mientras el director, el camarógrafo y el iluminador se abrían paso entre los grupos y registraban más o menos aleatoriamente lo que allí ocurría. Lin estaba, quizá con su gesto habitual, la boca ligeramente caía hacia abajo en las puntas, lo que sugería un cierto desdén por el mundo, más marcado que de costumbre. En el verano siguiente fui a mochilear a Perú, un mochilero estudiante, así que con mis amigos, nos embarcamos en un bus rumbo a Lima en un viaje que duraba 3 días. También iba a bordo un ingeniero agrónomo con su mujer y sus hijos pequeños, cuestión que para mí rayaban el heroísmo. Y con una travesía de ese estilo, finalmente todos los pasajeros formábamos algo así como una gran familia,
Conversé con él, recalamos en la literatura y descubrimos que ambos habíamos estado en el cumpleaños de Lin. Él me manifestó sus reparos. Consideraba que se había tratado de un acto egocéntrico, incomprensible y poco adecuado para los tiempos que vivíamos. Confieso que tendía a darle la razón, pero más por no discutir que por estar de acuerdo. Sí, había algo egocéntrico en esa fiesta del yo que cumple 50 años. Sí, había sido más o menos incomprensible. De hecho, yo no entendí nada. Pero poco adecuado para los tiempos. Creo que el agrónomo, un tipo de izquierda como Lin, pero quiero recordar, más ligado en ese entonces a la institucionalidad partidaria y clandestina, hay que añadir, quería acusarlo de falta de consecuencia. Manifestaba así una comezón que acompañó mucho tiempo a Lin y a otros poetas y escritores y artistas, cuya manera de expresar el disenso discurre por causas no tradicionales e irreductibles a las consignas, las frases hechas y los compromisos institucionales. Siempre que se habla de poesía política o poesía comprometida, sobreviene el horror al panfleto. Es muy difícil crear y desdoblar las palabras si el poema debe estar al servicio de una causa ajena al trabajo del lenguaje. El mismo Lin estaba muy consciente de ello. En la nota sobre la edición, Andrés Florit lo cita en esta línea. La poesía política latinoamericana ha sido, las más de las veces, retórica y exitista, y también irrealista, en tanto los porfiados hechos siempre le quitan la razón. Ha sido panfletaria y demasiado circunstancial. Han creado un lenguaje previsible de fácil codificación. Y ese cumpleaños en el Goethe apuntaba precisamente en la dirección opuesta. Fuera de las consignas, habría un espacio de reflexión y diálogo que se sustraía al clima imperante y cuya deliberada artificialidad no hacía más que mostrar el reverso de la medalla. Aquí nos podemos filmar y registrar sin temor. Aquí podemos mirarnos las caras. Aquí podemos conversar. Supongo que en alguna parte está ese registro y seguramente se podrá construir mucho más cosas a partir de él. Lo que quiero resaltar es que se trataba también de un acto político en el sentido más propio del término, una toma de posición, un manifiesto, una declaración de principios cuyo carácter elusivo le otorga, si cabe, más valor aún. Andrés Florit se refiere brevemente a sus diversas performances y happenings que siempre iban en contra de la gravedad ambiente. Sin duda, su cumpleaños número 50 fue una de esas performances, quizá más críptica, quizá más burlona, pero sin duda coherente con la trayectoria de Lin y su ácida mirada sobre el entorno, que enlaza además con otra característica de su labor creativa, su interés y su trabajo con otros medios expresivos como el video y el cómic, así como su sostenida reflexión teórica sobre la plástica. Digo todo esto para situar el contexto en que se ubica buena parte de la poesía recogida en este libro, que para mí es la más cercana. Para los que vivimos la dictadura y leíamos poesía, el verso que quizá más se cita de Lin, nunca salí del horroroso Chile, fue una suerte de lema mayor: el país como una condena, la patria como una cárcel. Pero sin duda que él fue mucho más allá. Aunque alguna vez fue militante, incurrió en algún panfleto y abominó más tarde su poesía de servicio a la causa, Lin escribe casi siempre desde la orilla de la lucidez extrema, con una autoconciencia que nunca alcanza y que ayudó a que su reflexión poética sobre y a partir de la realidad adquiriera un filo y una riqueza de contenidos que resisten pocas comparaciones en la poesía chilena. Roberto Bolaño lo expresó mucho mejor que yo cuando dijo que la voz de Lin no sale del infierno ni de las profecías milenaristas, ni siquiera de un ego profético, sino que es la voz de un ciudadano ilustrado que en ocasiones nos ofrece una visión latinoamericana refulgente y original. Todo el fulgor, sin embargo, en Lin está tamizado por un ejercicio constante de la inteligencia. Y lo mejor es que, como también dijo Bolaño, durante toda su obra procuró enseñarnos a no hacer melodrama. Quiero volver atrás a los poetas que nos hizo leer Adriana Valdés, más concretamente a Carlos Gilman Belli. Si Hernández y Vallejo escribieron sobre la guerra civil española y sobre asuntos como la miseria, la explotación y el fascismo,
y por lo tanto se inscribían en el círculo del decir sin decir, Carlos Gilman Belli parecía venir de otro planeta. Escribía sobre vitaminas y antibióticos, sobre el cerrado coto de la mente, sobre el bofes, sobre asnos que aspiran a montar yeguas, cito, bocado del caballo y no del asno, en las métricas más exigentes del siglo del español, como la endiablada sextina. Cuando leí a Belli, aún no conocía los sonetos que Lin publicó en París, Situación Irregular, de 1977, primer libro suyo que leí. Entonces calzaron las piezas, o más bien calzaron ahora, cuando leí esta cita de Lin en la nota de Andrés Florito. Empleé el soneto también para hablar desde el terror en la represión, no para denunciarla ni documentarla, sino para encarnarla en un lenguaje que en sí mismo fuera opresivo o represivo. La forma misma de expresión debía hacer sentir lo que entonces no tenía necesidad de aparecer como el tema de los sonetos. Pero la presencia de Belli en la poesía de Lin es todavía más explícita. En El Paseo Ahumada, uno de los poemarios más presentes en esta antología, el poeta chileno cita, o más bien parafrasea, el título de la sextina quizá más famosa del poeta peruano, La Sextina de los Desiguales, que aparece, entre comillas, como La Sixtina de los Desiguales, juego paródico que remite tanto a Belli como al peso irreductible de la Iglesia Católica en la sociedad chilena. Esa presencia, la de Belli, no hace más que confirmar lo evidente, que Lin es un poeta muy consciente de la tradición en que se inscribe su trabajo. Dialoga con el poeta peruano y con tantos otros, como parte de un programa que explicitó en el artículo Residencia de Neruda en la palabra poética, publicado en la revista Mensaje de noviembre-diciembre de 1973. Dice: un poeta da la medida de su autenticidad en la medida en que su escritura, conservadora o conquistadora, domine el espacio literario de la época en que se inscribe, efectuando allí toda una serie de operaciones descriptibles por su eficacia. Volvemos acá a la cuestión del contexto de la poesía política escrita bajo la dictadura. Cuando el espacio literario está clausurado, cuando el diálogo entre generaciones ha sido quebrado por el exilio o la muerte, hay que reconstituirlo desde otra parte, desde la oblicuidad, desde el borde, desde el decir sin decir. Claro que en la década de los 80 la poesía política de Lin es más directa, aunque se articula desde lugares cotidianos o directamente marginales. Un paseo peatonal o la presunta aparición de la Virgen María en el Chile profundo, ese que empieza ya dentro de Santiago. Las operaciones poéticas de Lin en esos años, tal como las de Parra, rehuyen las consignas y logran una singular eficacia en el desenmascaramiento de la realidad. Lin se apropia con todo derecho del espacio literario, de la mano del diálogo con la tradición y la mirada siempre atenta, despierta e irreductible en su voluntad de hacer aparecer desde el interior, en los versos, la violencia represiva. Quiero destacar finalmente lo obvio. Esta antología es sin duda un corte transversal interesantísimo dentro del corpus poético de Lin, con el valor agregado de incluir poemas nunca recogidos en un libro y otros de difícil acceso. Su lectura es sumamente reveladora de la identidad del país en sucesivas décadas y bajo distintos proyectos, y también es una magnífica muestra del corrosivo talento de uno de los grandes poetas chilenos del siglo XX, o tal vez fue el mejor, según Bolaño.